Oremos, por favor. Padre, nosotros no somos absolutamente nada sin ti. No podemos hacer nada si tu presencia no nos acompaña. Al igual como declaraba Moisés, luego que tu pueblo violara el pacto que había establecido contigo en Éxodo 19, terminan rindiéndose a ídolos en Éxodo 32. Y tú decides no ir con ellos, sino enviar una nube como sustituto. Pero al igual que Moisés, te decimos hoy, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Queremos tu presencia. Te queremos a ti. Por eso no hay privilegio más grande para un cristiano que el hecho de que el Espíritu de Dios more en nosotros. Gracias, Cristo, porque por ti tenemos este precioso regalo. Al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. A nosotros que hemos sido amados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Adoptados en la familia de Dios. Comprados por un alto precio de sangre. Y preservados por la obra poderosa de Cristo. A ti te suplicamos, habla a nuestras almas que lo necesitan. Sigue sosteniendo a nuestra iglesia porque lo necesita. Abre los ojos de los ciegos hoy porque lo necesitan. Dale un nuevo corazón a los inconversos en este lugar porque lo necesitan. Y nada de esto es posible sin tu ayuda. Se requiere de una obra sobrenatural para hacer esto, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico, ayúdanos. En el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. El día de hoy, como decía mi hermano, cumplimos 10 años de habernos constituido como una iglesia bautista reformada. Pero a pesar de que cumplimos 10 años como una iglesia bautista reformada, nuestra iglesia tiene un poco más tiempo. Yo conocí de esta preciosa iglesia en sus inicios en el año 2008 y llegué como un incrédulo a quien le habían predicado el evangelio y que lo habían invitado simplemente a escuchar la palabra de Dios. Ese mismo año el Señor trae salvación a mi vida. Y comienzo a caminar con este grupo de 9 personas que luego se constituyeron en la primera membresía de Trono de Gracia. Como Pablo, puedo decir que no solamente fui el último, sino el más pecador de todos. Y a medida que pasó el tiempo, Dios nos permitió llegar a la sana doctrina en el año 2012. Eran días de días estudiando las Escrituras, entendiendo la sana doctrina no por videos en internet, sino abriendo este libro y conociendo a Dios a través de él. Con una fe ferviente y un ánimo de cada día aprender algo nuevo. De conocer más a Jesús, su palabra, su voluntad. De profundizar nuestra doctrina y de anclarnos en la fe histórica. Y luego en el año 2014, luego de varios años de prepararnos para llegar a la membresía, yo tuve que esperar varios años para hacerme miembro de esta iglesia. Dios permitió abrir nuestros ojos, permitirnos caminar la verdad y ser bendecidos con la sana doctrina y poder quitar todo ese polvo que estaba sobre ese diamante del evangelio y poder ver a Cristo con una mayor belleza y una mayor gloria. Y lo que nos ha traído hasta aquí fue el mismo Cristo que nos salvó. Lo que nos ha traído hasta aquí fue el mismo Espíritu que nos abrió el entendimiento. Y lo que pensaba este domingo, que puedo traer una iglesia que celebra su primera década de haber conocido la sana doctrina. Que puedo traer una iglesia que ha visto a mucha gente claudicar en el tiempo y a otros perseverar. Y no podía pensar en otra cosa que en la carta de Judas, que nos anima a seguir caminando en la fe histórica. Y una carta que nos pone los pies sobre la tierra, dándonos una perspectiva correcta de lo que es la iglesia y de lo que sucederá en toda iglesia de Cristo.
Por eso, mis amados hermanos, que hoy celebramos 10 años de gracia, de misericordia y de bondad, quiero que podamos hoy ver en esta carta y ser alentados con ella a perseverar. Mi argumento para ustedes hoy es el siguiente. Los verdaderos creyentes son guardados sin caída por Jesucristo. Los verdaderos creyentes son guardados sin caída por Jesucristo. Ahora pónganse de pie y leamos la carta de Judas juntos. Dice así la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de aquellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Verso 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Saben para qué? Para sacar provecho. Pero vosotros, contraste, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Y aquí la doxología final. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse. Voy a exponer esta carta con 2 puntos principales. Mi primer punto lleva por título: aquellos que no se guardaron son guardados para juicio. Y aquí vamos a ver el corazón de la carta, de los versos 4 al 19. Esto es como una especie de sándwich. En el corazón de la carta tenemos una idea y al principio final una idea que se conectan. Así que en primer lugar, de los versos 4 al 19, el corazón de la carta veremos: aquellos que no se guardaron son guardados para juicio. Y en segundo lugar veremos: aquellos que se mantienen en la fe son los guardados por Jesucristo. Amén. Así que sin más preámbulo, estudiemos esta preciosa carta y que espero que sea de ánimo en este tiempo de celebración para nosotros. Aquellos que no se guardaron son guardados para juicio. A partir del versículo 4 de esta carta, Judas comienza a hablar de la apostasía que lo conecta estrechamente con aquellos que no se guardaron. Apostasía es negar o rechazar la fe. No es simple incredulidad, no es simplemente dudar de Dios en una etapa difícil y luego volver a creer o renovar nuestra fe. No es simple duda en algunas situaciones, va mucho más allá. Implica negar, rechazar la fe completamente que un día profesamos, y rechazar o negar esa fe con nuestras palabras o con nuestras acciones. La apostasía se trata de personas que parecen ser creyentes. El apóstata hablaba como creyente, parecía caminar como creyente, pero tarde o temprano demostró no ser un creyente. Apostasía, apartarse de la fe. Y Judas describe esta apostasía como algo terrible en todo el corazón de su carta. Y de acuerdo al versículo 4, la preocupación de Judas es evidente cuando describe la corrupción moral y doctrinal de los apóstatas y falsos maestros en esta iglesia. Judas dice que estos eran individuos malvados, incrédulos e injustos. Los describe como gente impía que estaba abusando de la gracia de Dios para vivir una vida desenfrenada. Bueno, no importa cuánto pecado yo realice, no importa lo mal que yo me comporte, al final yo he sido un hombre, una mujer salvado por la gracia de Dios. La gracia me perdona, la gracia me restaura, y uso eso como una excusa para vivir y practicar las cosas como a mí me da la gana. Así dice Judas. Dice en el verso 4: los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y Judas va a describir la apostasía y va a desarrollar la idea de estos que han abandonado la fe y que han sido guardados para juicio. Va a utilizar diferentes elementos para explicarlo para nosotros. Y lo primero que va a hacer Judas para explicar la apostasía, para describirnos a estos que no se guardaron y que fueron guardados para juicio, Judas va a usar varios elementos. Y lo primero que usa Judas son 3 eventos históricos que ilustrarán la apostasía. Y de esta forma Judas comienza a argumentar. 3 eventos históricos que ilustran la apostasía. Judas comienza diciendo a sus lectores que hay verdades que ellos ya conocen, que hay verdades que no son nuevas para ellos, pero que es necesaria que ellos la recuerden. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en el pueblo de Dios a olvidar, pero no a olvidar cualquier cosa. Hay una tendencia en el pueblo de Dios a olvidar lo que es realmente importante. Y por eso Judas dice: aunque ustedes ya han escuchado de esto, es necesario recordárselos. Versículo 5: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El primer evento histórico que Judas usa para desarrollar la idea de la apostasía es la rebelión en el desierto. Es lo primero que usa.
En este versículo Judas habla de cómo el Señor en su misericordia saca al pueblo de Israel de Egipto. Como decía mi hermano Joel Colmenares, Dios abre el mar en dos. Qué milagro tan sobrenatural. Qué forma tan gloriosa de redimirlos. Ellos terminan caminando en tierra seca y viendo cómo el mar se traga a sus propios enemigos. Ellos les toca ver cómo caía pan del cielo. Ellos les toca ver cómo Dios los sustenta de una manera sobrenatural a pesar de sus murmuraciones y a pesar de sus pecados. Ellos reciben la ley de Dios. Ellos ven temblar el monte Sinaí. Escuchan la ley moral, ley que todo creyente está obligado a vivir de acuerdo a ella. Ellos escuchan las mismas verdades, como decía Joel, ven los mismos milagros, disfrutan de los mismos beneficios, disfrutan de las mismas bendiciones, pero dice Dios que al final no creyeron. Murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Y de acuerdo a Judas y a la Biblia, la razón de la destrucción de este grupo de personas fue su incredulidad. Ellos pusieron en duda cada promesa de Dios, hicieron a un lado cada milagro de Dios, pusieron por debajo cada declaración de la palabra de Dios y terminaron muriendo allí, demostrando que no eran parte del pueblo de Dios. Recuerden una característica del apóstata: parece ser creyente, pero al final demuestra que no lo es, que nunca lo fue. Estos estuvieron entre el pueblo. Gozaron de lo mismo que el pueblo y escucharon las mismas verdades que el pueblo, pero demostraron no ser del pueblo. La Escritura dice que el que persevera hasta el fin será salvo. El que llega hasta el fin demostrará que ha sido salvado. Eso es lo que dice la Escritura. La vida cristiana no se trata de comenzar bien. La vida cristiana se trata de terminar la carrera. No importa si tienes 20, 15 o 30 años en la fe. No importa cuánto hayas leído ni cuántos sermones hayas escuchado. Lo que va a demostrar si realmente tú has sido salvado es que el día de tu muerte o el día que Cristo regrese, te mantengas fiel en la fe que un día profesaste. Eso es lo que cuenta. Hay muchos que con 50 años en la fe terminaron blasfemando el último día o apartándose de la fe. Y Judas nos dice: así luce un apóstata. Alguien que parece ser creyente, que disfruta los mismos privilegios que un creyente, escucha las mismas verdades que un creyente, pero a la hora de la prueba tensa termina abandonando, demostrando que nunca fue creyente. A lo largo de estos 10 años hemos visto mucho de eso. Gente que comenzó con nosotros y parecían muy sabios, muy piadosos, y abandonaron. Les pregunto algo a ustedes con total sinceridad: ¿esto les asombra? Pues no debería. Porque Judas nos dice que este problema en la iglesia es más antiguo de lo que pensamos, tan antiguo como el Éxodo. Para aquellos que vienen a la iglesia con una perspectiva de que todo será color de rosa desde el día que llegan hasta el día que se van. Pero Judas usa otro segundo evento histórico, y es la idea de los ángeles caídos. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora usa los ángeles caídos. Ahora se va más atrás para mostrarnos que este mal en el pueblo de Dios es más antiguo de lo que pensamos. Hermanos, Dios le dio a estos seres angelicales, decía el pastor Miguel Núñez, a quien quiero dar crédito esta mañana, y él dice: Dios le dio a estos seres angelicales una posición de autoridad bajo su mando, pero ellos abandonaron su propia morada. En otras palabras, no se sometieron a la autoridad de Dios, ni mantuvieron el lugar que Dios les había dado, sino que querían más autoridad, más posición. Estos ángeles no se sometieron a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Judas ahora nos dice que no solo una característica del apóstata es la incredulidad,
sino que Judas nos dice que otra característica del apóstata es que se resiste a la autoridad. El apóstata le cuesta someterse a la autoridad en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, porque él pretende él mismo o ella misma ser la autoridad. Versículo 8, en su parte B de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y ¿qué más? Rechazan la autoridad. Eso es algo muy característico del falso maestro y del apóstata. Rechaza la autoridad. Ellos son la autoridad. Ellos son los que determinan cómo se hacen las cosas en casa, en la sociedad y en la iglesia. Y el día que la iglesia no haga las cosas como ellos esperan o quieren, esto es una falta iglesia, es una iglesia inmadura, es una iglesia neófita y no es una iglesia donde se deba crecer, porque ellos son la autoridad. Ellos quieren posición, ellos quieren influencia en la iglesia, en la comunidad, en la casa o en el lugar de trabajo donde están, una influencia para dejar brotar toda su malicia. El apóstata se caracteriza no solo por la incredulidad, sino por resistirse a la autoridad. El general Booth, el fundador de Salvation Army, nos advirtió de esto hace 100 años. Y lo dijo con estas palabras: el principal peligro que enfrentará el siglo venidero será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios, el cielo sin infierno. Hace 100 años y sus palabras hoy se están cumpliendo. Pero Judas no solo usa entre estos 3 eventos históricos lo sucedido en el desierto, lo sucedió en los ángeles caídos para describir cómo luce la apostasía, sino que en último lugar usa la historia de Sodoma y Gomorra. Dice el verso 7, ¿cómo? Comparándolo con lo que hicieron los ángeles. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El versículo 7 contiene un ejemplo de juicio. Y es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios sobre estas ciudades se describe en Génesis 18 y 19. Y hay algo que caracterizaba a este pueblo que recibió el juicio de Dios. ¿Y saben qué era? La inmoralidad sexual. Practicaron toda clase de perversión sexual. Y cada uno de estos 3 ejemplos descritos por Judas como ilustraciones del juicio, de la ira de Dios, tratan en primer lugar de la incredulidad en el caso del pueblo judío en el desierto. El apóstata terminará siendo arrastrado por la incredulidad. Pero también habla de la rebelión o la falta de sumisión de la autoridad de Cristo por parte de los ángeles. El apóstata le cuesta someterse a las autoridades. Pero también algo más que caracteriza al apóstata, como lo vamos a ver más adelante, es la inmoralidad. Son hombres arrastrados, hombres y mujeres arrastrados por sus pasiones. Son hombres que practican el adulterio físico y de corazón. Son hombres y mujeres sin un corazón puro. Son inclinados por sus pasiones. Le dan a su carne lo que ella le pide. Son hombres inmorales a pesar de que externamente parecen mostrarse moralmente correctos o correctas. Pero sus corazones están llenos de sensualidad desenfrenada, pornografía y demás. Y esto no solo en el caso de hombres, sino de mujeres también, quienes ceden fácilmente a la fornicación y a la perversión sexual. Pero Judas no solamente usa 3 eventos históricos para describir la apostasía, de la cual ninguna iglesia se podrá escapar, sino que ahora va a usar 3 personajes históricos para ilustrar la apostasía. Y estos personajes son Caín, Balaam y Coré. Mire cómo lo expresa en el verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
De nuevo va a la antigüedad para recordarnos que este es un problema antiguo. Si hay algo que nosotros sabemos de Caín es que Caín había determinado adorar a Dios a su manera. Y Caín nunca cambió su camino. Caín continuó en su rebelión, rechazó las normas de adoración de Dios, porque la ofrenda que se había establecido en Génesis era un acto de adoración. Él rechazó las normas de adoración de Dios y terminó asesinando a su hermano. Y de acuerdo a Judas, los falsos maestros y apóstatas de la época de Judas rechazaron a Dios de la misma manera. Ellos estaban definiendo por ellos mismos la forma de adoración y no buscaron hacer lo correcto. Los tiempos no han cambiado. Las iglesias se siguen llenando de gente que es la que quiere determinar cómo se adora a Dios y lo que se hace en el culto de Dios. Ellos son la norma. Ellos se convierten en el principio regulador de la adoración. Usan la Biblia fuera de contexto y solo toman los textos que les convienen. No, ni tú ni yo somos quienes determinamos cómo se adora a Dios. No es a ti a quienes venimos a adorar, es a Dios, al Dios Trino a quienes venimos a adorar. Así que como es Él el que va a ser adorado, es Él quien determina cómo debe ser adorado. No tú ni yo. El apóstata siempre va a venir y falsos maestros con buenas ideas de cómo debe ser la adoración y cómo Dios debe ser adorado. No, pero pruébame con la Biblia. No puedo, pero es que a mí me parece, pero es que yo siento, pero es que a mí me enseñaron. Tus palabras y las mías no sirven para nada en comparación a las de Dios. Solo son opiniones. Pero mi deber es la palabra y someterme a ella. No eres tú quien determina cómo se hacen las cosas en la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Es Dios quien lo determina. Es Dios. Pero también hay un detalle aquí con Caín. Al final hizo lo que él quería. Y de acuerdo a Judas, algo muy característico del apóstata es que todo se trata de él mismo, de ella misma. Todo gira alrededor de ellos. Si no, miremos el segundo ejemplo histórico, el segundo personaje histórico. Está el error de Balaam. Dice Judas, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hermanos, ¿se acuerdan lo que describe un apóstata? Parecen ser creyentes, pero al final demuestran que no lo son. Bueno, ¿saben cómo comenzó Balaam? Comenzó siendo nada más y nada menos que un profeta de Dios. Los apóstatas no están fuera, están dentro. Como un profeta de Dios. Hablando la palabra de Dios, siendo considerado como parte del pueblo de Dios, pero ahora siendo usado como un ejemplo de alguien que nunca perteneció al pueblo de Dios. Profeta de Dios. Nosotros sabemos la historia que Balac, el rey de los moabitas, lo visita y le dice, te voy a pedir un favor. Necesito que tú maldigas al pueblo de Dios y yo te voy a dar dinero. ¿Qué tiene en común con Caín? Buscando su propio beneficio. Todo se trata de ellos. Al igual que Judas, el apóstata, Balaam también estaba entre el pueblo de Dios. Parecía del pueblo de Dios. Tanto así que cuando Jesús dijo que uno lo iba a traicionar, ninguno lo pudo diferenciar. Tanto así que los discípulos decían, ¿seré yo? ¿Ven cómo se esconde un Judas en medio del pueblo de Dios? No es tan fácil de detectar. Pero ambos buscaron su propio beneficio y al final demostraron no ser parte del pueblo de Dios. Pero hay un tercer personaje histórico aquí que Judas usa para ilustrar la apostasía y es Coré. No solo nos habla del camino de Caín, el error de Balaam, sino la rebelión de Coré. Dice al final del verso 11, y perecieron en la contradicción de Coré.
Como bien lo explicaba mi hermano Fernando, esta es una historia de número 16, donde Coré junto con 250 líderes del pueblo se presentan ante Moisés y Aarón de una manera en la que ellos tenían como meta desafiar la autoridad de estos hombres que habían sido puestos por Dios. ¿Saben qué dijo Coré? Mira, cualquiera puede venir delante de Dios. Cualquiera puede dirigir esto. ¿Por qué Moisés y Aarón y no yo? ¿Por qué tienen que ser ellos los que tienen esa posición y no yo? ¿Se acuerdan la característica del apóstata? Todo gira alrededor de él. Ellos decían que cualquiera podía venir delante de Dios y no solo los líderes que Dios había designado. En otras palabras, Coré no reconoció a aquellos a quienes Dios había puesto como autoridad sobre ellos. Se resisten a la autoridad. Ellos quieren ser la autoridad. Y los tiempos no han cambiado. Vienen a la iglesia determinando cómo se hacen las cosas y yo soy la autoridad. Yo no me puedo someter a nadie. Se dan directrices que fluyen de la palabra, pero al final ellos terminan haciendo lo que les da la gana. Y lo que comienza con algo pequeño termina convirtiéndose en algo dañino. ¿Cuán dañino es esto? No pudieron reformar las iglesias de donde salieron, pero vienen acá a querer reformar lo que allá no pudieron. Cuando Dios ordena y permite que un pastor ocupe un lugar, le da una vara fuerte para guiar el rebaño, pero al mismo tiempo le da un palo fuerte para darle con todo a los falsos maestros. Y créeme, esa vara en esta iglesia no se ha soltado. Así que creo que probablemente estés en el lugar equivocado. La reforma aquí se avanzó, porque de la Biblia fluía. Si no pudiste cambiar algo en tu otra iglesia, este no es el lugar. Las rebeliones se siguen levantando. Nosotros lo experimentamos hace varios años. Jóvenes con mucho ímpetu y supuesta sabiduría que se creían los más puritanos de los puritanos, pero solo la teología tú la podías ver en su boca, en su vida nada que ver. Intentaron un golpe de estado al anterior pastor de esta iglesia. Esto no es nuevo y se va a repetir. Y hoy andan haciendo esos mismos, lo mismo en otras iglesias, siguen. Mira, hermanos, hay de muchas cosas que hoy suceden en nuestras iglesias de las cuales ya nosotros estamos curados. Ya hemos escuchado los mismos cuentos, ya hemos visto los mismos palabreros, ya hemos escuchado las mismas cosas, las mismas dudas, los mismos rencillosos. Esto no es nuevo, caballeros. Son 10 años, poco, pero muchas cosas sucedidas en medio de ellos. Y déjenme decirles que esto será inevitable en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo siempre enfrentará pecados y problemas. Siempre. Pero ahora Judas no solamente usa 3 eventos históricos, 3 personajes históricos, sino que ahora va a usar 5 metáforas que muestran el carácter del apóstata. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan, ¿qué? A sí mismos. ¿Se dan cuenta? Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que en espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 5 metáforas, la primera de ellas, nubes sin agua. El apóstata está entre el pueblo de Dios, parece del pueblo de Dios, al igual que esta nube sin agua está entre las otras nubes verdaderas. Pero cuando se requiere que salga lo que realmente dice ser, como dirían en lo coloquial, nei culei, no sale nada. Nada. No te beneficias de nada. Son nubes sin agua. Como decía el pastor Miguel Núñez, quizás hablaba mucho y con mucha fanfarria,
Pero no había verdad en lo que decía, porque ni conocían la palabra de Dios ni su voluntad. Y cierra diciendo el pastor Miguel, no tenían agua de vida para dar. No, yo soy creyente, no, yo soy tal, no, yo hago tal, no, yo hago tal. Y cuando realmente se requería evidenciar esa piedad que decía tener, tú no ves nada en esa jovencita y en ese jovencito, nada. Son nubes sin agua. Puro bla, bla, bla. O como decía aquel cantante antiguo, palabras, palabras, palabras. Pero la segunda metáfora que usa es árboles sin fruto. Noten, árboles sin fruto. Están entre los otros árboles. Parece que están en el bosque. Pero cuando llegue el otoño, cuando llegue el momento de dar fruto, nada. Y me llama la atención lo que usa Judas. Y dice 2 veces muertos, muy bien, y desarraigados, arrancados de raíz. Hermanos, los árboles arrancados de raíz suelen ser árboles que habían sido derribados por el viento. Sus raíces habían sido expuestas o completamente arrancadas de la tierra. Asimismo, los apóstatas no dan frutos y están arrancados de raíz porque no están firmemente plantados en la palabra de Dios. Existe una conexión entre la mente y el corazón de ellos. Usted y yo sabemos que nuestro cuerpo está compuesto de muchos cables, ¿verdad que sí? Bueno, en el cuerpo del apóstata hay una desconexión. El cable que va de la mente al corazón, ese fui yo, perdónenme. Sí. Si había alguien allí, algún árbol sin fruto, se despertó. Era justo y necesario. Bueno, ya no puedo hacer el desconectado, la mente al corazón. Aquí en la mente, él puede entender, describir y expresar verdades como cualquier otro. Lo cual no hace la diferencia. Ellos pueden memorizar verdades, desarrollar un argumento de verdades, como lo hace cualquier persona en una universidad que tiene capacidades mentales de leer no sé cuántas páginas de un libro, memorizarlas, retenerlas y argumentarlas. Solo que este apóstata hace eso mismo que hace el universitario, pero con la Biblia. Así que un desarrollo mental de palabras y verdades no debería asombrar a nadie. Eso lo puede hacer cualquiera solo con la Biblia. Hay ateos que te pueden memorizar la Biblia y decir, sí, yo sé tal versículo tal y eso no es verdad. Pero el problema con el apóstata es que el cable que va de la mente al corazón está desconectado. Todas esas verdades no las ves en su vida. Tú vas a su hogar. La forma en cómo trata a su esposa, a sus hijos, o cómo maneja su soltería, sus finanzas y su parte laboral, y es un completo irresponsable o una completa impía, no ves a Dios. Él puede decir, sí, sed santos como yo soy santo. Dios nos llama a la santidad. Dios aborrece la impiedad. Pero ya queda aquí. No baja. No ves todo eso en su vida, en su hogar, en su familia, en su vida privada y pública. Sí, yo sé que Dios es soberano y que me sostiene en medio de la debilidad. Pero cuando llega la prueba, ¿qué pasó con el Dios soberano que usted sostiene en la debilidad? El cable está desconectado. Sí, yo sé que Dios me llama a ser una mujer piadosa. Pero sigo abrazando el feminismo de una manera abierta y descarada. Hay una desconexión, el cable de la mente al corazón está desconectado. Sí, yo sé que hay que llevar a cabo las relaciones con piedad, pero cuando entra en relación con el novio, con el cual todavía no ha llegado a un pacto matrimonial, ya le dio la clave del Facebook, de Banesco, del Venezuela, toma mi vida, toda mi vida es tuya, dirígela, gobiérname, con un hombre que el día antes de la boda le puede decir no. Hay una desconexión en lo que ella entiende en la mente de cómo se lleva un noviazgo con lo que hay en el corazón. El cable está desconectado. Obviamente el apóstata va mucho más allá que esto. Esto es una pequeñez en el incremento que se ve en el apóstata. Es un árbol sin fruto. Pero dice Judas también,
Dice en el verso 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Lo describe como olas violentas en la otra metáfora. Judas compara a los apóstatas con las olas de un mar furioso. Hacen mucho ruido cuando chocan con las rocas, pero el ruido no produce ningún beneficio. Solo son ruidosos, bla, bla, bla. Pero a la hora de la chiquita, donde realmente se espera que su fe y su doctrina se evidencie, no hay nada. Por eso como iglesia deberíamos dejar de creer tanto en palabreros y dejar de ser tan ligeros en llamar al primero que viene por ahí hermano, cuando ni siquiera sabemos cómo se convirtió. Pero Judas usa una metáfora más. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son estrellas fugaces. Luces que parecen estrellas. Están en el cielo junto a las otras estrellas. Parecen estrellas. Pero a la hora de la verdad no dan luz. No dan luz. O como decía el pastor Miguel, se trata de meteoritos que son destruidos por el calor al llegar a la atmósfera terrestre y desaparecen rápidamente. Parece venir apenas el calor de la prueba viene a su vida y la tentación. Se acabó ese que cantaba, venid, glorificad a Dios. Y el verso 16 nos dice algo más. Usa no solo metáforas, ahora es más específico con el carácter de ellos. Verso 16 dice lo siguiente. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Dice que son refunfuñadores y criticones. Tienen un espíritu crítico. Siempre tienen algo que decir. Nunca pueden silenciarse. Les encantan las preguntas capciosas. Siempre quieren el caos. Les encanta murmurar. Les encanta hablar a las espaldas. Hermano mío, querido amigo, nadie te obligó a estar aquí. Tú estás aquí bajo tu propia voluntad. Y Judas lo describe. Estos hombres les encanta, y mujeres, hablar a las espaldas, el chisme, la crítica. Les encanta escuchar, como decía un puritano. A esto les encanta llevar el diablo en sus oídos. Pero también cuando transmiten lo que escucharon, demuestran que les encanta llevar el diablo en sus bocas. Sí, hermana, cuénteme, a ver, ¿qué más de fulanita? Sí. Termina la conversación y, ¿sabes qué, fulanita? Aquella estaba hablando mal de ti. Son maliciosos. Hay que cuidarse mucho de eso. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Yo él lo leí, al que crea estar fiel, mire que no caiga. Pero también dice Judas que se dejan llevar por sus propias pasiones. Entre otras cosas, a estas personas les encanta satisfacer su lujuria. Pero también dice Judas que son personas que hablan con arrogancia. Miren, hermanos, los falsos maestros y los apóstatas hablan con arrogancia de su poder, su autoridad, conocimiento y posición. ¿Todo para qué? Para impresionar a los demás, pero también para intimidar a las ovejas. Porque si yo me pongo a hablar con el hermanito y la hermanita que no es tan ducho en muchos aspectos donde yo lo soy, yo no solo voy a impresionar, sino voy a intimidar. No, a mí me da miedo amonestar a fulano, es que él sabe mucho. Les encanta intimidar e impresionar. Y dice Judas al final del verso 16, hablan cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Ay, los aduladores. El propósito de la adulación de estos hombres es complacer a los demás para obtener beneficios para sí mismos. Ellos creen que uno ya no los identifica. Son fáciles de identificar. Se muestran como los más espirituales, los que quieren todo tu bien. Y yo no estoy haciendo a un lado a aquellos verdaderos creyentes que realmente se acercan a ti por tu bien. Son dos cosas y dos personas completamente distintas. El adulador le encanta endulzarte con sus palabras, traer beneficios para sacar beneficios de ti. 10 años como iglesia, ¿cuántos no usaron nuestra iglesia para sus propios beneficios? Los tiempos no han cambiado. Pero también dice Judas en el verso 19, estos son los que causan divisiones. Pero, ¿cómo causan divisiones?
enseñando doctrinas con interpretaciones distorsionadas, enseñando doctrinas sacando textos fuera de contextos, enseñando doctrina basados en su propia opinión, cultura o material extrabíblico. Y esto para crear desacuerdos en la iglesia local. Con preguntitas capciosas, comentarios que parecen con buenas intenciones. No digo esto para mal, ojo. Yo amo esta iglesia. Sembrar dudas, crear desacuerdos entre los hermanos, no hay nada más perverso que eso. Ustedes han escuchado ese dicho que dice, la doctrina divide. ¿Cuántos lo han escuchado? La mayoría. La doctrina divide. No hablemos de doctrina, que la doctrina divide. Eso es mentira, caballero. La doctrina no divide. Las falsas enseñanzas sí dividen, pero la doctrina no. La sana doctrina debe ser lo que une al rebaño del Señor. Sí que tienes que estar cuidado si lo que estás presentando es parte de la sana doctrina o tu opinión. Porque lo que sí puede estar causando controversia entre nosotros es porque lo que tú estás promoviendo no es parte de la sana doctrina, sino de falsas doctrinas que ni tú mismo conoces ni puedes defender. Causan divisiones. Y dice Judas que estos que no se guardaron han sido guardados para juicio. Hermanos, este día de juicio para el apóstata ha sido planeado por Dios. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Nadie quisiera ser catalogado, identificado como un apóstata. Nadie quisiera estar en esta posición tan horrenda, donde dice Judas que son guardados para juicio. En otro texto dice son guardados para oscuridad. Y en este texto dice destinados para esta condenación. El fin de ellos es la destrucción. Alguien decía, lo sorprendente en la iglesia no es la apostasía. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento y aún el Nuevo, porque dice Judas en el verso 17, hermanos, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas dice que en el Nuevo Testamento también se habla de la apostasía. Así que lo que es sorprendente en la iglesia no es la apostasía. Lo que es sorprendente en la iglesia no es que no haya gente honesta. Lo sorprendente no es que hayan falsos creyentes dentro y mezclados con los verdaderos. Lo sorprendente no es la apostasía. Lo que sí es inusual en la iglesia de Cristo hoy en día es la perseverancia. Ver a gente perseverando hasta el final, eso es inusual. Ver a gente abandonando la fe que un día profesaron, eso sí es inusual, eso sí es normal. Ver a gente abandonando la fe. Que a veces tú te dices, ¿cómo puede ser que esta muchacha, este muchacho que ha degustado de todo, hizo todo, ahora salga con esta locura? La apostasía es lo más normal en la iglesia. Y cuando digo normal no es que fue la iglesia diseñada para eso, porque un día Dios va a acabar con ello, sino que es algo que viene ocurriendo desde los tiempos de los ángeles, se extendió hasta los tiempos de los apóstoles, se extendió en los tiempos de Judas y se extiende a nuestros tiempos hoy. La apostasía debería producir en nosotros temor, ya que la consecuencia de la apostasía es la condenación. Pero Pastor Plinio, entonces todo se trata de esto. ¿Eso es lo que ustedes hacen en su aniversario, poner a la gente a temblar? No, yo solamente los quiero hacer conscientes de algo que sucede en la iglesia para que lleguemos con expectativas correctas. Porque en este trayecto de 10 años nos hemos encontrado con todo de esto, hermanos. No nos sorprende, pero nos duele. Y mucho. Por eso quiero cerrar y de manera más breve mi último punto. Si ya vemos que hay unos que no se guardaron, que son los apóstatas, debemos recordar que ellos fueron guardados para juicio. Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero en segundo lugar veamos algo hermoso y alentador para nosotros en este día. Y es que aquellos que se mantienen en la fe, que es lo inusual hasta el final, son los guardados por Jesucristo, únicamente. La razón por la que alguien puede terminar la carrera no es porque era más sabio que otros, no porque era más espiritual que otros, era porque la evidencia clara de su perseverancia hasta el final
La razón era que había sido guardado, preservado por Cristo mismo. Miren cómo lo dice estos versos. Y Judas nos va a describir estos que son guardados y que se mantienen en la fe con ciertos imperativos que los caracterizan. Y lo primero está en el versículo 3. Hay solo 3 imperativos en esta carta. Contiendan ardientemente por la fe, consérvense en el amor de Dios y tengan misericordia. Y el primero está en el verso 3. Ahora veamos la primera parte y la parte final de la carta. Dice el verso 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La primera característica de aquellos que son guardados es que ellos contienden por la fe que fue una vez dada. Este mandamiento nos enseña, hermanos, que debemos vivir conscientes de nuestra fe. Hacernos más conscientes y conocer cada vez más aquello que decimos creer como iglesia. El llamado aquí es a perseverar en la fe y a entender mejor lo que creemos. Nadie puede contender por algo que no entiende, que no conoce. Y esta fe fue encomendada una vez a los santos del pasado. ¿Lo vieron? Con esta frase vital, decía Miguel Núñez, Judas nos hace conscientes de que no hay lugar para una nueva enseñanza doctrinal. Contiendan por la fe que fue una vez dada. Miren al pasado. No hay lugar para las nuevas revelaciones. Cada revelación, sueño, cualquier evento sobrenatural en la Biblia estaba estrechamente conectado con la obra redentora de Cristo, no con algo meramente personal. El canon ha sido cerrado, la revelación ha sido escrita y es una cadena de vínculos, profetas, apóstoles y junto con ellos dones. Así que el que cree que continúan los dones debe afirmar que continúan los profetas y los apóstoles. Si no, es una contradicción terrible la doctrina que profesa. Ya todo hubo lugar y su cumplimiento. Por eso Judas puede decir: miren hacia atrás, hacia la fe histórica. Y sigan manteniendo esa fe que los creyentes profesaron en el pasado, en sus credos, sus confesiones, la doctrina apostólica. Miren hacia allá y manténganse en ella, síganla cuidando y sigan contendiendo por ella. Y háganse cada vez más conscientes en su fe histórica. Dice: contiendan ardientemente. Es de donde recibimos la palabra agonizar, de la misma raíz que está la palabra que literalmente significa luchar. Esto muestra cuán intenso es el llamado de Judas a defender la fe contra la corrupción teológica y moral que los falsos maestros y apóstoles han traído a la iglesia. Pero el segundo imperativo es: consérvense en el amor de Dios. Si ustedes han sido guardados por Jesucristo, entonces contiendan por la fe y no distorsionen la fe como lo hacen estos. Pero lo segundo es: consérvense en el amor de Dios. Hermanos, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Con un amor eterno. Toda nuestra teología, decía alguien, se reduce a: Cristo me ama. Y nosotros podemos amar a Cristo por una gran razón: porque Él nos amó primero. Porque hemos sido amados por Él. Sin ese amor derramado hacia nosotros es imposible que tú y yo pudiéramos amar a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó claramente en Juan 15:10 que si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Claramente, hermanos, la forma en que permanecemos en el amor de Dios es obedeciendo sus mandamientos. Es caminando en ellos, no solamente palabrería. Amándonos como Él nos amó, perdonándonos como Él nos perdonó, amándolo a Él con toda nuestra fuerza, alma y mente. Nuestra vida de obediencia está estrechamente conectada con ese amor que decimos profesar hacia Dios. Nadie puede decir que ama a Dios, que viene de Dios, que ha sido amado por Dios, cuando no tiene ni la menor intención de caminar en los mandamientos de Dios, sino que su vida es caracterizada por una práctica de pecado. En la cruz debió haber muerto nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, inmoralidad, idolatría. Todo debió haber muerto allí. Ya no somos esclavos del pecado, dice Pablo. Hay un mandato: consérvense en el amor de Dios. Y está acompañado de 3 gerundios o 3 formas. Dice: edificándose en la fe.
orando en el Espíritu y esperando la misericordia de Dios cuando Él venga. Mientras ustedes crecen en el amor de Dios, dice Judas, mientras ustedes son más cautivados por el amor de Dios, edifíquense unos a otros, oren en el Espíritu y practiquen la misericordia mientras Cristo viene desde los cielos. El estímulo que usa Judas para animar a la iglesia a ser obediente es la segunda venida de Cristo. Hermanos míos, ¿cómo quieres que te encuentre Cristo cuando Él venga desde los cielos? ¿Pecando contra Él? ¿Resentido con tus hermanos? ¿En conflicto con tu cónyuge? ¿Siendo egoísta y arrogante? ¿Tomando el día del Señor para otras cosas? ¿Cómo quieres que te encuentre Cristo cuando venga desde los cielos? Porque ese será ese día de recompensa para nosotros los creyentes. Pero para aquellos que están aquí, que han decidido vivir a espaldas de Cristo, ese será un día terrible de condenación. Así como habrá una condena terrible para los hipócritas en la iglesia, habrá una condena terrible para aquellos que decidieron vivir esta vida a espaldas de Jesús, para aquellos jóvenes y adultos que se resistieron a creer en Jesús y encontrar salvación y perdón en Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez, será terrible lo que les espera. Pero no tiene que ser así. El mismo Señor que espera cuando llegue encontrar a su pueblo teniendo misericordia, ese mismo Jesús todavía hoy pone a disposición del pecador misericordia para ser salvo, perdonado y librado del juicio eterno. Y lo único que pide del pecador es que se arrepienta y crea. Pero Él dice, consérvense en el amor de Dios. Enamórense más de Jesús. Hermano mío, ¿qué tan enamorado tú estás de Jesús? Decía J.C. Ryle que cuando uno está enamorado de alguien, uno está emocionado de recibir las cartas de ese alguien, escribir palabras de amor para ese alguien. Uno quiere todos los días verlo. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, yo me paraba fuera de su universidad y esperaba ansiosamente cuando esa china preciosa peruana venezolana saliera de allí. Y hablaba por ella por teléfono hasta que el teléfono se calentaba. De esos chiquiticos que eso era rápido para eso calentarse. Porque estaba enamorado, no podía estar sin hablar con ella, pensar en ella, tener gestos de amor para ella. ¿Tú estás enamorado de Jesús? Yo lo dije hace tiempo y lo repito, citando a alguien. Si Jesús hoy tuviera que decir algo contra su esposa, diría, mi esposa no me habla. Si Jesús pudiera pararse aquí a hablar y describir un poco nuestra relación con Él, nuestros amén quedarían en el olvido. Y la vergüenza que sentiríamos sería muy grande. Pero hoy puede ser un día de pedirle perdón a nuestro Cristo y pedirle que por su Espíritu nos arrastre de nuevo a Él y no permita que nos alejemos de sus pies. Que como María nos sentemos allí cautivados a escuchar a Jesús, enamorados por Él, de conocer su voluntad, y que ni el ajetreo más fuerte de esta vida me separe de sentarme y pasar tiempo con Él. De conocer más de su obra y su persona y ser cautivado por este Salvador único, sobrenatural, poderoso y extraordinario. Consérvense en el amor de Dios. Porque si hay algo que caracteriza a los apóstoles, es el amor propio. Pero si hay algo que caracteriza al verdadero cristiano, es su amor por Dios. Que nada en este mundo sustituya tu amor por Dios. Pero lo último dice, tengan misericordia. Así cierra Judas. Judas no solo nos dice que necesitamos cuidar de nuestra fe, sino también de nuestros hermanos. Y miren cómo lo dice. Verso 21. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Hay algunos de conciencia débil que necesitarán que abramos nuestra Biblia con misericordia y los convenzamos de la verdad. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Algunos que están cediendo a su pecado. Y está describiendo aquí a miembros de la iglesia, no a cualquiera que viene. Judas sabía quiénes eran y ellos conocían quiénes eran sus hermanos.
Y dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor de aquellos que permanecen en el pecado, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Lo que está diciendo Judas, cuando vayas a arrebatar a tu hermano del fuego, ten cuidado de tú no contaminarte con aquello mismo que tú lo vas a reprender. Ten cuidado que tú no termines practicando aquello que le fuiste a señalar. Ten mucho cuidado. Y si al final, a pesar de que intentaste buscarlo, a pesar de que intentaste arrebatarlo del fuego, decidió seguir su camino, solo demostró no ser alguien del pueblo de Dios. Así que puedes dormir tranquilo, aun cuando lloras por esa alma que terminará en el infierno. Arrebatarlos del fuego. Pero mientras hacemos todo eso, tenemos una seguridad incalculable. Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Mientras nos conservamos en el amor de Dios, mientras contendemos ardientemente por la fe histórica, y mientras nos cuidamos unos a otros, porque eso es una familia donde nos protegemos los unos a los otros, necesitamos tener una seguridad incalculable, porque hacer esto da temor. Y esa seguridad viene al final de esta carta. Y aquel que es poderoso, no nosotros, no el pastor Plinio, no. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Con qué? ¿Ven lo feliz que está nuestro Salvador de presentarnos delante del Padre? Cristo no está haciendo esta obra en nosotros como una carga, como un peso. Lo está haciendo con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia. Y así comienza la carta en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermanos, cada segundo nuestro Sol convierte alrededor de 700 millones de toneladas de hidrógeno en aproximadamente 695 millones de toneladas de helio, así como 5 millones de toneladas de energía. Todo esto para producir energía de una manera impresionante en el mundo entero. Eso es aproximadamente 386 trillones de megavatios por segundo, comenzando desde el Sol. Un segundo de energía solar podría suministrar a los Estados Unidos la energía suficiente para durar 9 millones de años. Esta es la energía o la potencia de una sola estrella, una sola estrella. Esta es la energía que provee una sola estrella a una nación por tantos años, una sola estrella. Y hay 20.000 cuatrillones de estrellas en el universo, según los científicos. Y Dios tiene su mano detrás de eso, para proveer luz al mundo. Toda esa energía depende del poder de nuestro Dios. Él sostiene este universo con el poder de su palabra día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, todo sin cansarse. El poder de Dios es inagotable. Nuestras energías se agotan. 9, 10 de la noche ya. 2 de la tarde después del almuerzo ya. Las energías de nuestro Dios no se agotan. Él es Dios, nosotros no. ¿Y saben qué? Ese Dios que acabo de describir es precisamente quien nos guarda a ti y a mí para no tropezar. ¿Tú crees que si Él tiene cuidado de cada estrella, le pone nombre y se encarga de traer luz todos los días y de hacer funcionar su universo de una manera impresionante, se va a olvidar de ti? Él no murió por las estrellas. Por ti y por mí sí. Así que cuando Judas dice que tiene el poder para evitar, para guardarnos sin caída, no está diciendo que los cristianos no caerán en pecado. Se refiere al hecho de que Dios evita que perdamos la salvación que Él nos dio. Nuestra salvación está asegurada por Él, no por nosotros. Hermanos, somos amados por Dios. Somos guardados para Jesucristo. No se trata de confiar en nosotros, sino de una confianza consciente en el Evangelio de Cristo. La salvación no se puede perder, decía alguien, pero una fe falsa sí se puede perder. Dios guarde esta iglesia de la apostasía. Y que podamos celebrar hoy en estos 10 años su bondad y su amor. Y que la razón por la que muchos han perseverado hasta aquí no es por nuestra fuerza, sabiduría,
es porque el Señor ha sido quien nos ha guardado sin caída. Pero también sepan que hay muchos que van a abandonar. Pero esto es parte de lo que Dios ha determinado suceder en la iglesia. Pero nunca olviden que muchos van a perseverar. A veces pienso en la terrible realidad de que muchos de los que están aquí sentados hoy escuchando este sermón, no todos terminarán la carrera. Yo puedo tener en mi mente muchos nombres y caras que empezaron con nosotros, que eran muy impetuosos, apasionados, teólogos, y hoy muchos volvieron al catolicismo romano, otros están entregados a la inmoralidad. Yo creo que lo mencioné hace unos domingos, pero estando en Maracaibo, me encontré con un pastor paidobautista amigo. Le digo, ¿cómo estás? Y él me dice, un poco triste, pastor. Le digo, ¿por qué? Perdimos un amigo en común. Yo le dije, ¿a quién? Cuando me mencionó el nombre del joven, fue inevitable que mi corazón no se quebrara. Era un joven que mi esposa y yo tuvimos por mucho tiempo en nuestra casa. Fue miembro de nuestra iglesia. Conocimiento espectacular, una mente brillante. Inició un ministerio reformado impecable, una cosa que asombraba a todo aquel que lo leía. Pero ahora está entregado a la inmoralidad y a la apostasía. Arrebatemos a nuestros hermanos del fuego mientras podamos. Hace unos meses, un hermano muy querido, ya no está en medio nuestro, está en otra iglesia amiga. Me llegó un audio de él pidiéndome perdón por la forma en cómo se alejó de mí y por situaciones que vivimos juntos. Y recuerdo que él me dijo algo. Él me decía, una de las razones por las que me alejé de ti, Plinio, era porque tú eras un obstáculo para que yo pecara. Y la única forma de seguir haciendo lo que quería era alejándome de ti. Sea un obstáculo para que los otros pequen. Sea un tropiezo, sea un Natán. Y si son verdaderos creyentes van a atender tu amonestación. Si no, no va a pasar nada. Pero también tengo preciosas historias cuando veo muchas caras hoy con quienes comenzamos, que hoy por hoy siguen perseverando, siguen creciendo en su amor por Jesús y hoy incluso están sirviendo desde este púlpito. También doy gracias al Señor por sus bondades, por las heridas, por las traiciones, por los abusos, porque todo lo ha usado para darnos una piel fuerte y un corazón tierno. Doy gracias a Dios por aquellos que el Señor nos regaló y por aquellos que ya no están. Porque en cada uno el Señor probó nuestra fidelidad, si era a la palabra o a los hombres. Doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque les confieso que al inicio, cuando éramos 10 en la sala de la casa de mi suegra, no pensé que eso podía prosperar. Hasta el día que recordé que no dependía de mí, sino del Señor. Y ahora veo el fruto de todo el trabajo. Y solo puedo decir, gloria sean dadas al Señor. Oremos. Preserva esta iglesia. Preserva este ministerio. No permitas que nuestro amor por ti se enfríe. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Ayúdanos a cuidarnos los unos con los otros. Y a que podamos contender por esa fe histórica que hemos recibido. Gracias por tanto amor, Señor, con esta iglesia. Gracias por guardarnos sin caída. Este grupo de pecadores necesitados de tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. Cerremos.